Bien, este formato que usted está visualizando en pantalla habla acerca del trabajo que va a desarrollar para poder presentar su trabajo de investigación. Tiene que llevar este mismo formato, no lo puede usted cambiar. Ahorita se lo estoy presentando en un formato PDF para que no se moviera. Y bueno, al encabezado informa acerca de la Universidad Autónoma del Estado de México en su unidad académica Coleman, dentro de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Este es el protocolo de investigación. Aquí donde dice título, usted habrá de colocar su título del problema o del ejercicio que va a realizar de investigación, la fecha de elaboración que está presentando para este ejercicio, cuál fue la fecha de aprobación, por lo tanto esta queda en blanco, quién lo elabora en este momento. Yo creo que vamos a realizar dentro de este ejercicio, ahorita definimos cuántos integrantes del equipo van a ser para que esto sea más rápido, el nombre de los alumnos correspondientes, sus números de cuenta, quién revisa el protocolo de investigación y si fue aprobado, quién no aprobó, ¿de acuerdo? Es muy probable, como funciona esta parte del protocolo, vamos a suponer que yo soy el director de su tesis y usted me propone un trabajo de investigación para solucionar un problema en la productividad. Ok, entonces el director de tesis soy yo, los revisores se le nombran dos revisores, la universidad le propone los dos revisores, usted tiene que acercarse al director de tesis. Entonces, vamos a suponer que usted propone al profesor Rafael. Entonces, usted se acerca con Rafael, hay una serie de carpeta en donde informan acerca de los trabajos y de la expertise que tiene en diferentes temas. Entonces, si yo voy a hablar uno de producción industrial a lo mejor y el experto en ese tema es Rafael, de acuerdo a la propuesta de su currículum vitae, yo me acerco a él y le comento, profesor Rafael, yo tengo este caso, yo sé que usted ha desarrollado algunos trabajos al respecto, me gustaría que usted guiara mi trabajo de tesis, quiero hacer una propuesta para implementar una distribución de planta en una empresa textil. Ok, si llega usted de acuerdo con el profesor Rafael, en ese momento empiezan a generar este protocolo de investigación, que es el que le voy a platicar. Usted cuando termine este protocolo mete un oficio dirigido a la subdirectora académica, le contesta el oficio en donde le dice que sí puede usted realizar un trabajo de tesis correspondiente. En ese momento usted empieza a construir de alguna manera el protocolo, ¿verdad? Eh, y en ese momento que usted presenta el protocolo, la universidad le va a nombrar dos revisores. Esos dos revisores puede ser, en este caso, si fue su director Rafael, y se ve la línea de investigación, entonces se observa que el revisor que puede tener para este trabajo puede ser la maestra Marta y el maestro Alejandro. Entonces, la maestra Marta y el maestro Alejandro van a revisar el protocolo que usted ya construyó con el maestro Rafael. En ese momento tienen 10 días para dar su información. Esa revisión será de fondo, es decir, revisarán el formato, revisarán todos los puntos correspondientes a este protocolo de investigación, informarán si lo que usted está proponiendo como trabajo de tesis corresponde propiamente a la información que usted, bueno, a los conocimientos que usted pudo adquirir dentro de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Dentro de las cosas que más le observamos es que usted desarrolla un trabajo cuantitativo. Recuerde usted que fue una carrera de ingeniería. Entonces, no quiere decir que la parte cualitativa no sea importante, claro, pero puede formar parte de la investigación que usted va a presentar. Pero en sí la esencia tendría que ser un trabajo cuantitativo. Viene a continuación la página número 2, que es el protocolo de investigación. Voy a leer a la letra para que no haya ninguna duda. Dice, el protocolo de investigación es un documento que tiene como función servir en la guía para el investigador durante el proceso de elaboración de su investigación para optar por el título de licenciatura u obtener el financiamiento por investigación científica. Es probable que si estamos desarrollando algún proyecto y haya algún aporte económico, usted pueda participar. Es decir, vamos a suponer que el profesor Rafael, dentro de la investigación que desarrolla, tiene un proyecto en la universidad y este proyecto tiene algún apoyo económico, ese proyecto económico podría tener, ese apoyo económico podría tener una guía para que usted pueda obtener una beca. Es probable, no es muy común, pero es probable, ¿de acuerdo?
Dice aquí, el protocolo deberá de tener la siguiente estructura. Esto es lo que usted tiene que entregar, la portada. Y en la portada, usted observó que viene el título. Ok, de acuerdo, hasta ahí vamos bien. Viene una introducción en el punto número 2. En el punto número 3 le pedimos el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y los antecedentes de ese problema. El número 4 son los objetivos para poder desarrollar esa investigación. En el punto número 5 obtenemos la justificación de ese problema, por qué es importante desarrollar ese ejercicio. Posteriormente viene el marco teórico conceptual. En el punto 7 abordamos la hipótesis. En el punto número 8 abordamos la estrategia metodológica que usted habrá de desarrollar. En el punto número 9 abordamos el capitulado de la tesis. En el punto número 10 es el cronograma de actividades. Podría ser un diagrama de Gantt para que usted pudiera identificar cuáles son los avances que va a tener en determinado momento. Las referencias bibliográficas, en este caso, las referencias bibliográficas para el área de ingeniería se observan en formato APA. En el punto número 12 se meten los anexos, que son opcionales por el momento. Si usted maneja alguna norma, por ejemplo, profesor, yo voy a desarrollar algo que tenga que ver con ingeniería en seguridad e higiene. Ah, bueno, pues hay una serie de normas mexicanas a observar. Usted puede anexar esas normas a su trabajo para que cuando yo haga la revisión pueda tener la información totalmente completa hasta el final en los anexos, ¿de acuerdo? Bien, los instrumentos de recopilación de información que pueden ser mapas, cuadros, muestras, fuentes, guión de entrevistas, cuestionarios. Esto regularmente es para un aspecto cualitativo en el cual seguramente usted pudo haber utilizado algún instrumento de esta naturaleza. Aquí el documento protocolo de investigación debe de entregarse por escrito, en versión electrónica, en procesador de textos Word, tamaño carta, le piden los márgenes, el derecho, el interlineado y el número de letra, ¿de acuerdo? Todo esto lo debe de observar tal cual, esas son las características. Entonces, para eso, bueno, usted sabe que existe la herramienta de Word y puede manejar todos los estilos, los puede programar desde el inicio con la finalidad de que usted ya no tenga problemática a la hora de diseñar algún tipo de texto, sino automáticamente ya lo va generando el sistema. Bien, para la parte de la le piden que describa usted brevemente la problemática abordada. ¿Cuál es el trabajo original en el campo de la disciplina? Los objetivos, la pregunta o el argumento, o incluso la hipótesis, en caso de que exista, esto es definitivo. Si tenemos un método cuantitativo, tiene que existir una hipótesis de trabajo, ¿de acuerdo? Se pide la metodología utilizada en el marco teórico, es una introducción. Es decir, en esta introducción usted me cuenta de manera general todo lo que ocurrió. Bien, voy a plantear ahorita una hipótesis, perdón, un problema. Tengo una empresa de construcción y esa empresa de construcción tiene un problema con sus trabajadores y ese problema con sus trabajadores es que observa que durante un año anterior ha tenido una serie de accidentes importantes y no determina por qué ha ocurrido ese tipo de accidentes importantes. Entonces, ese va a ser mi trabajo. Maestro, ¿qué cree que, profesor Rafa, yo estoy trabajando, hice mis prácticas profesionales en esta empresa de construcción que se dedica precisamente a la elaboración de algún tipo de elemento, pero los trabajadores tienen muchos accidentes y que cree que el Instituto Mexicano del Seguro Social, después de recibir cierto número de empleados con ciertas características en accidentes, me aumenta a mí como empresa la cuota de seguridad social que está observando. ¿Por qué? Porque llevo mucho trabajador para allá. Y aparte me va a hacer una revisión y si observa que yo no estoy cumpliendo las normas de seguridad, pues a mi empresa la van a afectar y yo soy el encargado de la producción industrial. Entonces, a mí el gerente de la empresa, pues ya me encargó que tengo que arreglar ese problema. Ese es mi problema fundamental. Esto que le acabo de contar yo es lo que va en la introducción, ¿verdad? Entonces, usted me cuenta de manera general qué está ocurriendo, pero ¿qué cree, profe? Que yo creo que el problema radica en que no tenemos equipo de seguridad suficiente. Esa es mi hipótesis de entrada. Mi hipótesis es que no hay equipo de seguridad suficiente.
¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que usted me cuenta en la introducción. En el planteamiento del problema, dice aquí, de manera concreta, me cuenta usted la realidad del problema. Entonces, usted ahonda ahora sí en la realidad del problema. Bueno, pues he observado que hay esta serie de datos en los históricos. Puedo hacer un diagnóstico a partir de la serie de accidentes que se han presentado y en qué áreas específicas de mi empresa de construcción. Porque mi empresa de construcción tiene muchas áreas. Tiene desde la parte de almacén, en donde está desde diésel, desde el cemento, la grava, la arena, todo el varillado que me llega. Está el área de cortado, está el área de armado, está el área de colado, está el área de acabado superficial, el área de transporte. En fin, hay una distribución muy grande para esta planta. Ok, aquí en el planteamiento del problema usted me indica de manera general cuál es la realidad que está observando en el problema. Si usted se da cuenta en la introducción, le pedimos que sean solamente 200 palabras. En 200 palabras usted me cuenta todo el ejercicio de todo lo que usted encuentra dentro de su ejercicio. En el planteamiento del problema, le pedimos que sean máximo 2 cuartillas o mínimo 1 cuartilla para que usted pueda ahondar. ¿De acuerdo? Bueno, le voy a abrir un documento a propósito de la siguiente fase que tiene que ver con la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos ayuda a desarrollar los objetivos de una investigación. Dice aquí, se utiliza en la elaboración de objetivos de acuerdo a las categorías, dominio cognitivo. El verbo no es la base de la taxonomía, sino el nivel lógico, psicológico y pedagógico que abarca el objetivo esperado en el alumno. ¿De acuerdo? Entonces, voy a regresar a mi documento de protocolo de investigación y me dice, plantea el objetivo máximo 1 cuartilla. El objetivo es muy concreto y es un enunciado más o menos que se observa en una serie de viñetas. Ahorita quiero presentarle alguno, a ver si me da el tiempo. Y dice aquí que los objetivos son el propósito de lo que se pretende hacer en la investigación. Ok, pero ¿cómo inicio? Mi objetivo va a ser planteado y desarrollado a través de la taxonomía de Bloom y se inscribe en infinitivo. ¿Qué quiere decir que sea en infinitivo? Que tiene terminación ar, ¿verdad? Aplicar, analizar, agrupar, acordar, ¿de acuerdo? Elegir, detectar, escoger, evaluar, eliminar, ejemplificar. Entonces, ok, Palma, ¿qué quieres hacer en tu ejercicio? Bueno, pues mi ejercicio, profe, me dice que yo quiero eficientar ese proceso o quiero descubrir cuál es el asunto. Bueno, si yo solamente quiero conocer, bueno, entonces voy a iniciar la redacción de mi objetivo con alguno de estos de aquí. Si yo quiero comprender qué está ocurriendo con ese problema que voy a arreglar, bueno, voy a iniciar con alguno de estos de acá. Si mi estudio del trabajo va definido a la aplicación de mi ejercicio, ok, pues voy a aplicar ese conocimiento. Ok, vamos a suponer que aplicar los conocimientos o aplicar el modelo de producción de las 5 S al área de almacén. Ok, pues entonces inicio con esto, ¿verdad? Aplicar, ¿verdad? O puedo diseñar un modelo de producción o puedo emplear, ¿verdad? O puedo estructurar el modelo de producción de una empresa de construcción para eficientar la mejora de la productividad. Ok, aquí está lo mismo. Obtener un modelo de producción que pueda ayudar a desarrollar las comisiones mixtas de seguridad y higiene. Aquí está, utilizo eso. ¿De acuerdo? Transferir o usar o utilizar. Esa es la taxonomía de Bloom. Si quiero analizar, bueno, pues tengo que utilizar alguno de estos como inicio. ¿De acuerdo? Detectar, dividir, enunciar, analizar, abstraer. Todo objetivo inicia con la redacción de un verbo de la taxonomía de Bloom. Es lo más recomendable, se nos facilita más. Si usted quiere hacer una síntesis del ejercicio que va a realizar, bueno, pues quiero agrupar, quiero arreglar, quiero aprestar, quiero categorizar, porque es válido, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero hacer? Categorizar cada uno de los elementos y las funciones del sistema productivo del personal
de la empresa de construcción, ¿ok? Quiero diseñar, quiero distribuir. Esto le va a ayudar en esa parte. Si usted va a hacer una evaluación, oiga, profe, de acuerdo a la norma ISO 9000, voy a realizar una evaluación de qué tanto estamos cumpliendo en una auditoría con respecto al equipo de seguridad y higiene. Ah, pues bueno, utilice usted cualquiera de estos verbos en infinitivo. Quiero concluir, quiero contrastar, quiero criticar, quiero describir, quiero estimar. Eso se puede hacer, ¿verdad? Quiero medir, quiero modificar. Entonces usted inicia un verbo de esas características así. Más o menos hasta aquí en la categoría de los verbos. Entonces, cuando usted va a redactar el objetivo, lo redacta en infinitivo. Mejorar la condición de los trabajadores, ese es un objetivo, así lo redacta usted. Ahora, hay objetivo específico y objetivo general. Usted redacta en general regularmente un objetivo, el objetivo que va a realizar con este estudio. Después el objetivo general es mejorar la eficiencia de la producción en la industria. Ok, objetivo específico, bueno, ¿qué voy a obtener a partir de ese objetivo general? Bueno, pues yo voy a obtener que pueda yo cambiar la distribución de la planta, generar un modelo o un manual de operación. Aquí van los objetivos específicos. Entonces, en todos estos objetivos de los cuales estamos hablando, que son el objetivo general y los objetivos específicos, los va a llenar usted en una cuartilla, ¿de acuerdo? Una vez que realizó eso, usted realiza la justificación del estudio. Y en esta justificación del estudio, dice aquí, el estudiante deberá mostrar la importancia del estudio, cual puede indicarse desde los planos académicos. Puede ser teórico, metodológico, social, cultural, económico o político. Entonces, aquí me tiene usted que decir a grandes rasgos, en máximo una cuartilla, por qué es importante que nosotros desarrollemos este estudio. ¿Cuál es la finalidad de este estudio? Sí, ya hubo una descripción del problema anteriormente, pero ¿qué pasa? Debe de responder algunas preguntas. ¿Qué pasa si este estudio no se lleva a cabo? Ah, bueno, pues esa es mi justificación. Es que si no se lleva a cabo, la empresa en el Estado de México va a sufrir pérdidas importantes económicas y muy probablemente con vidas, porque se está arriesgando la vida del trabajador. Recuerde usted que no solamente usted como representante de la empresa o de la industria, va a tener una serie de problemas económicas y legales probablemente, pero el trabajador va a perder vidas. Entonces, ahí me justifica usted por qué está ocurriendo esta situación. ¿Qué ocurre con el marco teórico conceptual? Bueno, pues en este marco hay dos secciones. La primera habla del estado del arte. ¿Y qué es un estado del arte, profe? Ah, bueno, pues voy a buscar alguna serie de estudios que hayan realizado ya anteriormente con relación a la forma en que voy a trabajar yo. Ah, ok. Profe, fíjese que en Zacatecas había una empresa del ramo de construcción y se hizo un artículo científico y en ese artículo científico nos contaron precisamente eh, que el ingeniero que estaba desarrollando la investigación utilizó las gráficas de control de histograma para identificar la variabilidad del proceso. Ah, ok, ¿cómo lo hizo? Ah, bueno, entonces de ahí empieza usted a sacar su estado del arte. Con este ejercicio usted lo realiza y me cuenta a grandes rasgos qué está ocurriendo con otros estudios muy similares a los que usted está haciendo. ¿De acuerdo? Lo que usted intenta hacer, aquí dice leer mínimo 5 textos revisados en máximo 2 cuartillas. Ese es el estado del arte. ¿Y qué ocurre en el fundamento teórico? Ah, bueno, aquí en el fundamento teórico voy a decir, ¿para qué sirve una gráfica de control? ¿Para qué sirve un histograma? ¿Para qué sirven los sistemas productivos? Todo lo que involucra precisamente a la parte de la producción, a qué es la seguridad y higiene, por qué es importante la seguridad y higiene. Todo eso viene definido en el fundamento teórico. Son simplemente conceptos, ¿de acuerdo? Viene la parte de la hipótesis, que es algo que a veces nos causa un poquito más de problemas. En la hipótesis, eh, no es opcional, en un estudio cuantitativo es obligatoria, porque usted va a realizar precisamente un caso de estudio que tiene que ver con la parte cuantitativa como ingeniero.
Entonces, usted hace una propuesta y yo puedo decir que en la hipótesis no existe no existe una hipótesis que sea verdadera o que sea falsa con respecto a que, ¿cómo se lo explico? Es una aseveración. Por ejemplo, voy a lanzar una hipótesis en este momento. Voy a decir que el grupo de control de calidad observará la reprobación en un 50% durante su periodo 2020B. Yo ya lancé mi hipótesis. Mi hipótesis es una aseveración que estoy haciendo acerca de un caso. Y yo estoy diciendo que el 50% de la matrícula que se tiene inscrita en control de calidad al finalizar este periodo 2020B va a reprobar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a, ¿cuál va a ser mi instrumento de medición? Bueno, pues toda la entrega de sus trabajos. Al final, de acuerdo a lo que veo en mi comportamiento en este momento, es muy probable que el 80-90% vaya a aprobar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, mi hipótesis fue falsa, pero eso no quiere decir que mi estudio no tenga validez. Claro que tiene validez, porque es muy probable que algún otro investigador, si quiere continuar con este proceso de investigación, se va a basar en mi estudio. Entonces, ahora cuando diga el grupo de control de calidad del 2021B, que es la generación que viene atrás de usted, va a observar, ahora ya no puede decir que va a reprobar el 90%, puede decir que las variables, perdón, que el 50% va a reprobar, puede decir que a lo mejor el 20% va a reprobar y se observará otro movimiento, ¿verdad? Pero ya no tendría caso que hiciera el mismo ejercicio. Entonces, una hipótesis va a probar alguna aseveración que usted tiene al respecto, pero no quiere decir necesariamente que vaya a ser verdadera o falsa. Y no está mal. El hecho de que no compruebe de manera exitosa su hipótesis no quiere decir que está mal su ejercicio. En la estrategia metodológica, usted nos va a decir cómo lo pretende hacer, cuál va a ser la muestra que va a tomar, cuáles son los casos que va a utilizar y cuáles son los criterios de selección. Profe, la seguridad y higiene es muy grande en la empresa. Yo solamente me voy a basar al área de armado. Ok, donde están armando precisamente toda la estructura del acero, es la única sección que yo voy a ver. Profe, mi empresa se dedica a la maquila de ropa. Ok, solamente me voy a enfocar al área de costura. Ok, pues en esa área de costura nos olvidamos del corte, nos olvidamos del transporte, nos olvidamos de toda el área de producción, solamente el área de costura. Perfecto. ¿De acuerdo? En las referencias bibliográficas se le pide que usted realice en orden alfabético, en formato APA, uno de ellos. Voy a mostrarle un ejercicio. Olvide por favor el nombre que va a ver usted. Aquí debe estar. Aquí está. Olvide por favor el nombre de la persona que es el autor del trabajo. Le vamos a poner que fue un autor anónimo, ¿verdad? Y aquí viene, mire, ahí está el autor anónimo y me dice que este es un protocolo de investigación real. Ya se entregó y de hecho se está analizando. De hecho, está en espera de una firma nada más. Universidad Autónoma del Estado de México, protocolo de investigación, así se llamaba. Y mire, lo que les decía yo al inicio, aquí aparece protocolo de investigación, el título, aquí está. Y la persona va a desarrollar la implementación de un sistema de manejo y control de inventario basado en la metodología ABC en el almacén de insumos y medicamentos de una clínica de especialidades médicas. ¿De acuerdo? Ese va a ser su trabajo. ¿Ok? Viene después la parte del índice, está marcada la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, vienen el objetivo general, los objetivos específicos, todos los puntos que yo le mencioné hace unos minutos que vienen involucrados aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo a ese protocolo. En el marco teórico conceptual, si usted se da cuenta, de acuerdo a su título, él iba a manejar inventarios
ABC, entonces él tiene los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, y como va a manejar inventarios, tiene que definir qué es un inventario, qué es un sistema de inventario, cuáles son los aspectos que influyen en el diseño del sistema de administración de inventarios. En el 5.3 habla precisamente acerca del sistema de clasificación ABC. Ojo, usted como ingeniero, ¿se acuerda usted lo que hacemos en integrativa profesional? Y en integrativa profesional poníamos un ejercicio muy interesante en el cual es como medirle a usted a la mitad de la carrera qué está haciendo y qué tanto ha aprendido y cuáles son las competencias que usted puede observar precisamente para poder construir algún proyecto. Entonces, en integrativa profesional, perdón, en integrativa profesional dejamos una actividad que a través de una serie de pasos usted tenía que construir un proyecto. Ese proyecto tenía que finalizar en la simulación electrónica mediante SketchUp de una distribución de planta. ¿Se acuerda usted que, por ejemplo, Palma hizo una empresa de PET, de reciclaje de PET? El compañero Diego con Misael, si no mal recuerdo, hizo una distribución de un aserradero. ¿Quién más? En fin, usted ya sabe de lo que le estoy hablando. ¿Ok? En esa asignatura usted no tuvo la parte de que alguien le enseñara ese software, usted lo tuvo que diseñar solo, ¿se acuerda? El gerente de la empresa le pedía un proyecto, usted lo generaba y bueno, usted veía qué herramientas utilizaba para poder realizar ese tipo de proyecto. Ah, bueno, pues de la misma manera, el sistema de inventarios de clasificación ABC no pertenece propiamente al desarrollo de del trabajo o de la temática que pudo haber visto durante la carrera. Usted vio inventarios, es muy probablemente de una manera muy superficial, pero el sistema de inventarios ABC no lo vio como tal, como un tema. Ok, el alumno que le estoy mostrando ahorita el trabajo se dio la tarea de investigar. Profe, yo considero que con este sistema de inventarios yo soluciono el problema que tiene esta empresa. Ah, ok. Bueno, el trabajo de usted, yo solamente como coordinador de esta tesis, me toca guiarle y cuestionarle algunas situaciones que le van a abonar precisamente a la construcción de este trabajo. Entonces, él desarrolló la información. Claro, ahora que yo soy el director de esta tesis, pues me toca investigar acerca de la clasificación ABC y maximizar el trabajo que él me está haciendo. ¿De acuerdo? Le puedo contar que de este trabajo él tenía una idea que era realizar una serie de encuestas a los trabajadores para detectar cuáles eran los problemas que había en la empresa. Pero con sistema de inventarios ABC ya tiene un instrumento cualitativo, entonces tiene que utilizar el sistema cualitativo como primera referencia. Entonces no iba a entrar por la encuesta, sino iba a medir su sistema de inventarios por medio de algún software estadístico que le permite analizar cuáles son las primeras entradas o primeras salidas que tiene que tener el producto del medicamento. A grandes rasgos le platico que el problema que ocurre dentro de esta empresa es que consumen una serie de medicamentos que al momento de entrar a la empresa tienen un costo. Pero si no tienen las primeras, usted sabe que los medicamentos tienen fechas de caducidad. Bueno, si no tienen un control de inventarios, estas fechas de caducidad hacen que el producto venza dentro del almacén. Entonces lo van acumulando, no tienen un registro propiamente que les avale. Hay medicamentos que definitivamente son muy carísimos, ¿no? Usted sabe que hay medicamentos de 30,000, 50,000, en fin, una cantidad importante. Entonces, si caduca dentro de su almacén, la pérdida es para la empresa. Entonces, lo que quieren arreglar es precisamente ese problema. Ok, a través de un software estadístico nosotros vamos a generar que las primeras entradas sean las primeras salidas y que no haya pérdida del medicamento. También hay medicamentos que son antecedentes, me cuenta el alumno, por ejemplo, profe, ¿a mí de qué me sirve tener un medicamento que es inyectable si no tengo las jeringas, por ejemplo? Entonces es importante que yo tenga a la mano tanto el elemento o la herramienta que me sirve para poder hacer la inyección y tanto la sustancia que necesito colocar. Entonces no voy a andar corriendo. Usted sabe que si es un elemento médico, lo tengo que tener a mano, tengo que tener dispuesto. Ah, pero por supuesto. Entonces,
Cosas de ese estilo va usted analizando durante un análisis de construcción de su tesis. Entonces, él desarrolló la estrategia metodológica, yo lo fui coachando, le fui eh, guiando. Claro, usted sabe que en todo esto, pues hay un jaloneo, ¿verdad? Hay que definir bien las cosas. Le hicimos el análisis de toda su eh, redacción. De hecho, lo hicimos nosotros en Integrativa Profesional, si se dio cuenta, señalábamos, ¿verdad? Algunas faltas de ortografía, esto no se escribe así. Así fue el trabajo de un desarrollo de tesis. Bueno, pues este es el índice, la introducción, ¿verdad? En donde viene su cita APA. Dice aquí, la administración de un inventario es un tema central para evitar problemas financieros en las organizaciones. Esta es una redacción de él. ¿De acuerdo? Después Durán en el 2000 dice que este no es más que el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para ser comercializadas, permitiendo la compra, fabricación y venta de un periodo económico. Entonces, después dice, actualmente se cuenta con una amplia variedad de medicamentos e insumos que garantizan la salud eh, de las personas, las cuales son proporcionadas por empresas que cuentan con el servicio de atención a pacientes. Entre estas empresas se encuentra la Clínica de Facturas y Especialidades Tepexpan SCSFT. Esta es la introducción, nos va guiando, ¿verdad? De cómo funciona, por qué. Por otra parte, las condiciones de almacenamiento, habla de la norma oficial mexicana, ¿verdad? Que establece de estabilidad de fármacos y todo esto. Lo desarrolla, dice que la temperatura, de acuerdo a esa norma, no puede ser mayor a 30 grados centígrados. Viene el planteamiento del problema, hace la referencia del INEGI y habla del tema. Se registran 4 millones de delitos en 1.6 millones de robo por robo hormiga de insumos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las partes correspondientes. Uno de los problemas típicos, según Vidal en el 2014, es la existencia de excesos de faltantes. ¿Se acuerda usted que en el planteamiento del problema o en la justificación tenía usted que hacerse de lo que hicieron otros investigadores? Ah, bueno, pues él encontró que Vidal decía que el exceso de faltantes, ¿verdad? De lo que no se ve, se conoce como desbalanceo en los inventarios. En el planteamiento del problema utilizó lo que hizo este investigador, ¿verdad? Y bueno, pues de esta manera empezó a construir su ejercicio él. Las cuestiones de los administradores es cuánto inventario debe tener, cuánto debo de reponer el inventario, a qué costo debo dar mis productos, cuánto cuesta mantener el inventario, porque hay un costo por eso. Recuerde usted que, por ejemplo, en una empresa de este estilo no podremos implementar un just in time, que es justo a tiempo, es decir, que solamente lo pueda yo tener cuando lo voy a ocupar y lo voy a consumir, entonces puedo tener el inventario. Aquí no ocurre, no puedo implementar un sistema de ese estilo. Tendría que ser muy controlado, ¿de acuerdo? ¿Qué mercancía va a caducar o próxima a caducar? ¿Qué proveedores existen? Entonces él empieza a desarrollar todo este tipo de asuntos. Se hace de un elemento de Ishikawa, ¿verdad? En donde analiza las 6M, cuáles son los problemas que tiene observado con la materia prima, con el ambiente o con el entorno, que las bodegas están en mal estado, que hay desorden en el almacén, que no se domina el concepto de los inventarios, que hay pedidos tardíos. Con respecto a la medición, bueno, pues que hay carencia de una metodología de trabajo, no se hace planeación, hay poca relevancia del sistema de gestión de calidad. En general, él había construido otro tipo de diagrama, yo le sugerí un Ishikawa que era un poquito más fácil de identificar. El problema general es el desbalanceo del inventario, ¿verdad? En la mano de obra del personal podría identificar que hay una falta de comunicación entre las áreas porque cuando requieren algún tipo de producto, pues no se encuentra en el inventario, entonces lo tienen que solicitar. Hay falta de esto, de comunicación. Hay una inexperiencia en el trabajo sistematizado, hay una falta de conocimiento en el control de inventarios, hay una falta de personal. En fin, todo esto lo desarrolló, los objetivos, y mire usted con qué inicia. ¿Ya vio usted? Con un verbo en infinitivo, de acuerdo a la taxonomía que yo le acabo de mencionar. Entonces, ¿él qué quiere hacer? Quiere implementar. Entonces, cuando usted busca dentro de la taxonomía de Bloom, bueno, por aquí anda la parte de implementar, usted va a hacer análisis con respecto a conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación.
¿de acuerdo? Entonces, dependerá de lo que usted quiera hacer en su estudio de trabajo, lo que quiera en su objetivo general. Entonces, el objetivo de él es que va a implementar un sistema de inventarios. ¿Para qué? Porque quiero tener el control de las existencias de las entradas y salidas de insumos y medicamentos basados en la metodología ABC. Dice con qué, para qué, con qué va a ser, para qué, con qué lo va a hacer, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la finalidad? Pues para reducir los costos y garantizar la presentación del servicio en la clínica de facturas y especialidades Tepexpan. Este objetivo ya está bien hecho. Y bueno, a partir de eso, con los objetivos, ¿y qué voy a obtener? Objetivos específicos. Bueno, con todo esto que tengo acá, profe, voy a obtener, comprender y medir el comportamiento de la situación actual de los insumos y los medicamentos. También voy a realizar la categorización de ABC de los insumos y medicamentos por medio de una curva 80-20 que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Implementó otra situación, determinando las referencias alta, media y baja de rotación y costos significativos en el inventario. Va a establecer los máximos y los mínimos que debe de haber en ese inventario y va a emplear un sistema que permite tener un registro en los sistemas de inventario y señalar cuándo conviene reabastecer. Con esto va a utilizar un software, ¿verdad? Su justificación, bueno, la finalidad de ABC es optimizar la organización aumentando la eficacia y garantizar la existencia de ciertos artículos. Aquí me dice por qué es indispensable este estudio, ¿de acuerdo? Su marco teórico conceptual, lo que veíamos arriba, dice, encontró que la rentabilidad de una empresa, mire, por ejemplo, está hablando precisamente de lo que ya hice otra persona, aquí también desarrollar mecanismos para el control interno, está justificando propiamente su trabajo aquí. Las bases teóricas nuevamente define qué es un inventario. Pues un inventario es un recurso almacenado al que se recurre para satisfacer una demanda actual o futura. Y lo sacó de aquí. ¿Qué es un sistema de inventarios? Bueno, pues nos referimos porque seguimiento que informa la cantidad de materias primas, suministros o productos terminados que tiene disponibles para garantizar. ¿Okay? Aspectos que influyen, aquí está nuevamente toda la información. ¿Qué es un sistema ABC? Bueno, pues es un sistema de administración que se basa en el principio de Pareto, ¿de acuerdo? Y ya me empieza a describir por qué funciona así un sistema. Entonces, con eso me está diciendo, ¿cuál es la hipótesis? Su hipótesis de él es que si implementa el sistema de manejo y control de inventarios va a influir de manera porcentual en el control de las existencias y la eficiencia del servicio prestado por la empresa de clínica de facturas y especialidades Tepexpan. ¿Cómo lo va a demostrar? Bueno, tiene que hacer el diagnóstico. Profe, yo sé que en el 2016, 2017, 2018 tengo una pérdida porque sí tengo la entrada al almacén de 10 cajas de paracetamol, pero resulta que cuando yo las quiero utilizar solamente hay 3. Entonces hay pérdidas y no hay un control de inventarios en donde yo vea toda la salida de ese medicamento. Y del naproxeno de lo mismo, en fin, una serie de sustancias que utiliza para poder tener el control de la salud. ¿Ok? Y ahora cuando implementé mi sistema de inventarios ABC, ahora yo identifico, ¿verdad?, que ya reduje la pérdida de esas 7 cajas de paracetamol, ahora solamente me faltan 2 a lo mejor. Y hay un control estadístico. Entonces ahora sí yo veo que voy a influir de manera porcentual en el control de las existencias y eficiencias del servicio prestado por la clínica de fracturas y especialidades de Tepexpan. Así manejó su hipótesis. ¿Cuál es la estrategia metodológica? Primero, profe, voy a hacer un sistema de control de inventarios de almacén de insumos y medicamentos con el análisis y clasificación de ABC. Voy a validar la indagación de los fenómenos históricos a partir de la revisión documental. Después voy a aplicar la metodología ABC con 3 criterios diferentes. ¿Cuál es el primero? Con relación al costo unitario, el segundo con relación al valor del inventario y el tercero con la utilización y el valor. Al final de esos 3 voy a concluir que voy a establecer los máximos y mínimos que voy a tener para garantizar la existencia de este tipo de productos.
¿de acuerdo? Entonces, esta es la estrategia metodológica y lo ideal es presentarlo en un diagrama como este estilo porque es más fácil de identificar, ¿de acuerdo? Y después desarrollará la macro con un software que este será Excel, ¿verdad? Para el control de inventarios de sus entradas y salidas y controlar así las existencias. La técnica del estudio de instrumentos de recopilación de información, bueno, pues ya está, dice cómo lo va a hacer, cómo lo va a recopilar, y esta es la parte que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿verdad? Las normas APA. Arias R en el 2015, en su trabajo de control de medicamentos e insumos, utilizando la bodega de aquí está, ¿no? Es una tesis de licenciatura que consultó en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali en 2015. Esta quiere decir que está acá arriba. Cuando yo le dé aquí control F, Arias, debería de estar, aquí está, mire, Arias en el 2015. Todo esto que sacó de Arias, que viene de aquí hasta el próximo punto, es muy probable que llegue hasta aquí, lo sacó de esta cita, de tal manera que cuando yo busque su estudio, ¿de acuerdo? En internet, esto tiene que ser un artículo científico. Yo lo voy a encontrar. Entonces yo ya sé que mi alumno que está desarrollando esta investigación se basó en el estudio de Arias en el 2015. De la misma manera, Chapman, Cristóbal González, ¿verdad? Durán, Vidal, todos ellos están involucrados dentro de esta investigación. Esto que yo les estoy enseñando, jóvenes, es un proyecto de investigación real para un trabajo de tesis, en que vamos a hacer un ejercicio ya en forma, ¿verdad? Y para eso, si usted le decía yo que se dio cuenta que en el diagrama de dispersión, pues bueno, nosotros ya tenemos un avance importante con referente a la carrera y es importante poder utilizar las herramientas que nos puedan apoyar para que nosotros hagamos más rápido esto. Entonces, no vamos a utilizar el trazado de un diagrama mediante la iteración de nuestros valores o estar calculando con relación a una función. Hay que hacernos de las herramientas estadísticas, tal es el caso de Excel que utilizamos en el pasado. Trataré de estar alternando con ese tipo de situaciones para que podamos llevar a cabo el ejercicio del día de hoy. Dice aquí, el ejemplo de estratificación en una empresa del ramo metal mecánico quiere evaluar cuáles son los problemas más importantes por los que las piezas metálicas se rechazan cuando se inspeccionan. Este rechazo se da en diversas fases del proceso y en distintos departamentos. Para hacer tal evaluación, los datos de inspección de la semana reciente se agrupan por tipo de defecto o razón de rechazo y el departamento que produjo estas piezas. ¿De acuerdo? Bien, es importante comprender en primera instancia el problema. Para esto, entonces la empresa dice que hizo ya un levantamiento, ¿verdad? Bueno, pues este levantamiento es el que voy a pegar en este momento. Nuevamente dice aquí, para hacer esta evaluación, los datos de inspección de la semana reciente se agruparon por tipo de defecto o razón de rechazo y el departamento que está produciendo esa pieza. Lo que usted está viendo ahorita es precisamente eso. La razón del rechazo, ¿verdad? Lo está clasificando como estratificación. De acuerdo a esto, a la estratificación, nosotros observamos entonces que lo clasificó por razón de rechazo el departamento de piezas chicas, el departamento de piezas medianas, el departamento de piezas grandes, cuál es el total, pero también que observó la pieza fue por porosidad. ¿Cuántos obtuvo? Aquí son 7 piezas, ¿de acuerdo? Fueron por porosidad. En el departamento de piezas medianas hubo 5, 10, 15, 16 piezas. En el departamento de piezas grandes obtuvo 10 piezas. Si usted suma todas estas de acá, voy a empezar a rayar. Si usted suma estas de aquí, voy a pintar con rojo. Ahí está.
Si usted suma estas piezas con estas piezas de acá, con estas de acá, usted va a obtener un total de 33 piezas para el departamento por la razón de rechazo de porosidad. Ahora, para el llenado tuvo 12 aquí. Aquí hubo 10, 20, 33 piezas. Aquí hubo 15 piezas. Si usted suma todas estas, va a obtener un total de 60. Para la parte del maquinado, obtuvieron 5 piezas. Para la razón de rechazo de inspección en el moldeo, hubo 16 piezas. Y en el ensamble hubo 6 piezas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una clasificación por estratificación. Recuerde usted que puede ser por razón de rechazo, por departamento. Entonces, este es el ejemplo de ¿cómo decirlo? De las razones de rechazo que hubo. Esa fue la clasificación que se hizo al respecto. Ahora bien, nosotros ya tenemos la facilidad, ¿verdad?, de poder evaluar este tipo de problemas. Bueno, pues observo que tengo porosidad. Listo. Esa es la razón de rechazo. Vamos a hacer el análisis y luego tengo mi total. Y observo que de porosidad tengo 33 piezas. Sale. Luego tengo el llenado de 60 piezas de rechazo. Luego me dice que está el maquinado. Tengo 5 piezas. La siguiente razón fue el molde. Tengo 16 piezas. La siguiente es el ensamble. Y son 6 piezas. Ok, Inge, lo quiero visualizar. Pues bueno, entonces yo ya sé que existe una herramienta en Excel. Le voy a dar insertar. Y le voy a dar gráfico. Puedo generar el histograma correspondiente. Puedo generar desde aquí el gráfico de Pareto. Pero ahorita quiero solamente visualizar cuáles son. Este es mi histograma, ¿no? Listo. Ok, de manera gráfica yo ya identifiqué cuál es el mayor, ¿verdad? ¿Y cuál es el menor? Ok, ¿cómo funciona un diagrama de Pareto? Pues muy fácil, mira, aquí me dice el diagrama de Pareto, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que pocos elementos, es decir, el 20% generan la mayor parte del efecto. Ok, profe, vamos a generar entonces un diagrama ahora de Pareto. Bueno, me voy a ir a insertar y voy a meter un gráfico de Pareto. ¿Cómo se construye? Ok, aquí el sistema automáticamente me lo arregló. Para este efecto está bien, ¿eh? Ahorita voy a ahondar un poquito más al respecto. Sí se da cuenta que el mayor problema es en el área de llenado, después seguiría porosidad, después molde, y después ensamble y al último maquinado. El sistema automáticamente me los acomodó de... ¿No? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Lo ordenó de mayor a menor? Exactamente, de mayor a menor. El sistema automáticamente, Palma, me ayuda cuando genera mi diagrama de Pareto a que yo identifique cuál es la frecuencia correspondiente a cada una de estas. Y de este lado, voy a hacer un poquito más grande la gráfica de Pareto. Yo, como ingeniero, ya determiné, ve usted que del lado derecho hay una columna que habla del porcentaje. Cuando marco el 80% aquí, me dice que ese 80% equivale al llenado y a la porosidad. Quiere decir que si yo arreglo los problemas que tengo en el área que están involucrados en los rechazos de llenado y de porosidad, yo arreglo el 80% de los problemas. ¿Y por qué, profe, es importante esto? Bueno, porque cada una de estas es una máquina. Véalo de esta manera. Para arreglar el problema de rechazo,
yo utilizo una máquina para el llenado, otra máquina para porosidad, otra para el molde, otra para el ensamble y otra para el maquinado. Yo como empresa no puedo arreglar las 5 máquinas porque no tengo la solvencia económica ahorita para arreglar. Pero quiero arreglar la mayor parte del problema. Ah, pues yo cuando soy ingeniero y sé utilizar un diagrama de Pareto, puedo identificar cuál es la máquina que más problemas me causa. ¿Cuál es? Pues la que utiliza en el área de llenado y la de porosidad. Y puedo iniciar con la del área de llenado. Voy a mandar a ajustar esta máquina para que baje el índice de esos errores, porque ¿a cuánto equivale? El 50% de los problemas me los está causando la máquina del llenado. Yo puedo quitarle el 50% de las fallas, de las razones de los efectos en esas flechas, arreglando la máquina de llenado. ¿Ya se dio cuenta? Bien, pues entonces esta es la manera en que nosotros podemos realizar el análisis correspondiente para un problema que pudiera ocurrir en una empresa que presenta problemas de esas características. Entonces yo ahora puedo decir con certeza que tenemos que arreglar primero, si queremos arreglar el 80% del problema, tendremos que abarcar la máquina que se encarga del área de llenado y el área que nos causa problemas en el área de llenado y en el área de porosidad, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos dice el 80-20. Entonces podríamos dejar a un lado la máquina que utilizamos para el molde, para el ensamble y para el maquinado, porque bajaríamos la mayor parte del problema. De esta manera funciona. Entonces, ahora, estos son los vitales, el llenado y la porosidad son los vitales, el molde, el ensamble y el maquinado serían los triviales, ¿de acuerdo? Bueno, continuemos entonces en esta parte. ¿Qué va a ocurrir? Listo. Bien, pues entonces a partir de eso nosotros demostramos cuál era el error. Desde el simple diagrama de estratificación que ya habíamos creado, nosotros tenemos ahora la parte de la construcción del ejercicio. Está pegándose la imagen de la gráfica que usted ya vio cómo construimos, ¿de acuerdo? Ok, pero esto no es suficiente. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí estoy pegando la gráfica, ahorita que acabe el sistema de terminar de leer, podrá usted visualizar esa gráfica y la que construimos ahorita en Excel. Vamos a ver otro ejemplo más que involucra la estratificación. Dice, los defectos para un proceso de calidad observados en la manufactura de flechas de una bomba son desalineamiento, desbalanceo, ejes torcidos y lubricación. ¿De ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, pues se generó un diagrama de estratificación a partir de lo que vamos a ver en unos instantes ahorita. Aquí está. De la misma manera, ¿cuál fue la clasificación del defecto? Pues el diámetro incorrecto, lo que mencionaba el ejercicio, oblonga, que es una falla en la costura también, que hay una fuga de aire, lo clasificó por los días de la semana, ¿de acuerdo? El número de errores observados hace un total y al final lo que está haciendo es graficar precisamente con un histograma el diagrama que tiene cada uno de los errores de la semana. Entonces aquí identifica usted que la semana 1 y la semana 2, y nosotros vamos a sumar aquí rápidamente. 12 y 10 son 22, y 9 son 31, y 9 son 40, 52. Entonces, esta gráfica de acá, del lado derecho, esta barra corresponde a la semana número 1 y la semana número 2 corresponde a esta de aquí. Si se da cuenta el número de errores. Entonces, ese es el diagrama de estratificación. De esa manera nosotros podemos sacar nuevamente el gráfico correspondiente. No sé por qué se tardó un poquito más ahora en esta gráfica, pero sí es importante. Se la voy a colocar ahí, porque si no, puede que tenga dudas en el futuro acerca de lo que está viendo en el video y de las gráficas que construimos. Aquí está una y ahí está la otra. ¿De acuerdo? Es el diagrama de frecuencias y el gráfico de Pareto que tenemos muy claro.
Ya usted sabe que puede editar el gráfico, le va a poner el título, el nombre en los ejes. Si quiere usted conocer un poquito más de información acerca de los porcentuales, en fin, aquí está. Esas son sus gráficas correspondientes. Y en este caso, pues ya se ve la clasificación, directamente nos da la gráfica de comportamiento y nosotros podríamos construir a partir de eso los gráficos que necesitáramos para poder realizar nuestro análisis correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejercicio un poquito más profundo todavía, que va a ser, porque este fue un Pareto de primer nivel. ¿De acuerdo? Esto es un Pareto de primer nivel, pero imagínese usted que el área de llenado no solamente tiene una máquina, sino tiene 5 máquinas. Ah, bueno, pues ahora nuestro Pareto de segundo nivel tendría que ser evaluando esas 5 máquinas y de esas determinar cuál es la que efectivamente me está causando problemas. Eso ya se le conoce como un Pareto de segundo nivel. ¿De acuerdo? Bien, vamos a plantear el siguiente ejercicio para que lo podamos tener un poquito más claro. Este va a ser un ejercicio integral y tiene el siguiente texto. Vamos a hacer un poquito más grande. Aquí está. Recuerde usted que si hay algo que no comprenda en el desarrollo de lo que estamos haciendo, por favor tenga toda la confianza para poderlo externar y podamos aprender continuando, aprendiendo juntos, perdón. Bien, dice, en un proceso de manufactura, las piezas resultan ser defectuosas por distintas razones. Para entender cuál es la regularidad estadística de esta problemática, se decide registrar los datos de la inspección final. Para el diseño de la hoja de verificación, se toma en cuenta que las posibles fuentes de variabilidad, es decir, los orígenes de los problemas, son las máquinas, el día y el turno. Entonces, usted ya sabe que le van a presentar un diagrama de estratificación, ¿verdad? Este es el diagrama de estratificación que se construyó. Le vuelvo a reiterar, es importante entender el problema desde el inicio y el problema nos hace referencia a lo siguiente. Para entender cuál es la regularidad estadística de la problemática, se decide registrar los datos de la inspección final para el diseño de la hoja de verificación. Se toman en cuenta que las posibles fuentes de variabilidad son las máquinas, el día y el turno. Si usted observa entonces, ahora yo tengo aquí la máquina, que es la máquina A, la máquina B, la máquina C y la máquina D. Tengo los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y tengo los dos turnos. Tengo el turno de la mañana, el turno de la tarde en cada uno de los días. Aquí abajo viene la representación de lo que significa cada uno. Cuando usted tiene un círculo, corresponde a una falla de rasguños superficiales en las piezas. Si observa usted una X, usted observa que es una falla por ruptura. Si usted observa una línea horizontal, es que las piezas, hubo presentación de piezas incompletas. Si observa una barra diagonal, usted entenderá que estamos hablando de una forma inapropiada de la pieza precisamente, y si observa usted un punto, como es el caso de este de aquí, este de acá, son otro tipo de problemas que no tiene dentro de la clasificación o no son tan comunes. Por eso nada más lo define como otros, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos que que hay un problema importante, ¿verdad? Con las piezas, pero hay que decir que visualmente este tipo de diagrama de estratificación nos está ofreciendo un primer análisis. Dice aquí en letras rojas, se lo quise poner para que lo identificáramos. Ofrece un primer análisis que nos permite apreciar la magnitud y la localización de los problemas principales. Son los rasguños superficiales. Ok, pero nuestro ejercicio no termina ahí. Tenemos que clasificar este tipo de rasguños. Podemos hacer un diagrama de estratificación por tipo de defecto, ¿de acuerdo?
¿Y cuál es el tipo de defecto? Pues ya nos lleva a la parte de poder construir la contabilidad de esos rasguños. Bien, para efectos de esto, para que me dé tiempo, le voy a dar los datos correspondientes a todo lo que tengo aquí. En Excel yo lo construí de la siguiente manera. Los rasguños superficiales son los que más se presentan. Entonces, si usted cuenta el número de círculos que existían, va a obtener 119 defectos por el mismo caso. Si usted analiza los de ruptura, es el segundo caso de error, que es 37 veces. El número de piezas incompletas que había son 13 piezas. De la forma inapropiada son 12 piezas y otros son 9 piezas. Es decir, lo que yo estoy haciendo simplemente es contabilizar lo que ya habíamos visto le voy a volver a poner aquí en Excel el diagrama para que podamos trabajar desde acá. Esto. Este es el diagrama que yo estoy contabilizando, ¿de acuerdo? Entonces conté toda la parte correspondiente a los círculos en todos los días y en todos los horarios y yo obtuve 119 rasguños superficiales. 37 rupturas que corresponden a las X. Todas las X las conté, me salieron 37. El número de piezas incompletas fueron 13, el número de forma inapropiada fueron 12 y los otros errores que estaban marcados como un asterisco aquí o un punto eran 9 en total. Miren, podemos contar los 9, por ejemplo. Aquí tengo, en esta no presenté ningún error, ninguno de esos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, son 2, aquí tengo otro, son 3, otros 2 son 5, otros 3 son 8 y me falta uno aquí arriba. Mire, uno de acá son 9. Son 9 los otros errores, ¿de acuerdo? Ok, ahora, ¿de qué manera lo vamos a construir, profe? ¿Cómo hacemos el análisis correspondiente? Primero vamos a colocar en la primera el análisis del porcentaje. ¿A cuánto equivale? Si yo selecciono todas estas columnas, me va a decir el dato de la suma, que son aquí en la parte inferior, que son 190. ¿Cómo saco el porcentaje aquí? Es igual a cuánto equivalen las 119 piezas. Al número total, ¿no? Al número total, entonces divido ¿entre cuánto? Entre la suma, ¿no? ¿Cuánto fue? 190, ¿no? Ahí está. Y me dice que es el 62%. ¿Está usted de acuerdo en esa parte? Voy a modificar el formato de mi celda. Lo estoy haciendo todo tal cual con la finalidad de que usted tenga los elementos. Es el 63%, me redondeo. Jalo la fórmula hacia abajo y el 37 piezas equivalen al 19%, las 13 equivalen al 7%, las 12 al 6% y las 9 piezas equivalen al 5%. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer en la siguiente columna el acumulado. El acumulado no es otra cosa más que es la primera cantidad, que son los 119, pero en la siguiente columna voy a sumar este valor más el siguiente valor de la ruptura, el número de errores, que son los 37. Me va a dar 156. Al final yo tendré que observar la suma total de los 190. Aquí están, miren, 190 piezas. Ese es mi acumulado. Ahora voy a sumar mi porcentaje acumulado también. Ahorita le explico por qué lo tengo que calcular. ¿Y cómo funciona? Pues de la misma manera, ¿verdad? El primer porcentaje fue 0.63. Ahí está. Esta celda va a ser igual al acumulado de este valor más este valor. Al final de esta columna de estos datos debo de observar 1 como suma total. Y aquí está, es mi 100%, es mi acumulado. Así lo construí. Ok, profe, yo necesito saber, perdón, ingeniero, yo necesito saber cuál es el mayor problema que existe entonces de este tipo de errores. ¿Cómo los puedo arreglar? De acuerdo a mi regla 80-20, entonces yo vengo
me voy a la parte superior en donde existe la parte de insertar, gráfico. No seleccioné las. Son estos datos. Quiero que me calcules eso y quiero calcular un Pareto de eso. Automáticamente me lo dio. ¿Ya vio? Ok. Está bien, ingeniero. Dígame usted cuál es el 80% de los errores. Ok, vengo aquí a mi acumulado y yo le puedo decir con toda certeza. Si usted arregla los rasguños superficiales y la ruptura, equivaldría a arreglar el 82% de los problemas. Enfoquémonos a estos dos. Oye, pero no tengo tanto dinero, ingeniero, por favor. ¿Cómo puedo arreglar la mayor cantidad de problemas? Ok. El mayor problema ocurre en los rasguños superficiales. Perfecto. Porque si tú arreglas el problema que tienes en los rasguños superficiales, te podrás dar cuenta que esto equivale al 63% de los problemas. Perfecto. Entonces me puedo enfocar a eso. Sí. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa en mi Pareto de segundo nivel? Bueno, pues yo voy a observar que de acuerdo a lo que yo pegué aquí arriba, aquí abajo, aquí está, hay máquinas, ¿verdad? Mi Pareto de segundo nivel me llega a evaluar cuál es la máquina que más me causa problemas de rasguños superficiales. Yo con esto ya definí que voy a arreglar el 63%. Aquí está, no voy a subir. Ya arreglé el 63%. Ok. Pero entonces tengo 4 máquinas. La máquina A, la máquina B, la máquina C y la máquina D. ¿Cuál me está causando mayores problemas? Bien, perfecto. Pues, ¿la máquina cuál? La B, ¿no? A B es la que se le ve la observación más frecuente. Por efectos de este, no lo voy a poner a contar ahorita porque el tiempo se me va, pero estos son los datos que se obtuvieron. Lo acomodé de tal manera que fuera en orden descendente, de la misma manera que usted ya sabe, para construir este diagrama de Pareto. Este es el de primer nivel, ¿eh? Este que tengo aquí es Pareto de primer nivel. Pero como voy ahondando, ya determiné que los rasguños equivalen al 63%. Son los que voy a arreglar nada más. No tengo más dinero para darle mantenimiento a otra máquina. Ok, ya a partir de eso veo otra vez nuevamente en mi diagrama que la mayor parte de los problemas ocurren en la máquina B. Saco todo, nada más, únicamente de los rasguños superficiales. Si se da cuenta, esta suma equivale, de acuerdo a esto, 119. Si me voy aquí arriba, los rasguños superficiales son 119, ¿ya vio? Pero los clasifiqué de acuerdo a la máquina B, tiene 50 defectos por rasguños superficiales, la máquina A, 24 defectos por rasguños superficiales, la C es igual a la A y la D tiene 21 defectos por rasguños superficiales. De acuerdo, vamos a hacer el análisis correspondiente a lo mismo. De la misma manera, colocamos nuestros encabezados, ¿verdad? Que tenemos en la parte del análisis de nuestro primer diagrama de Pareto, de mi primer nivel, en donde puse en la tercera columna el porcentaje, después el acumulado del número de defectos que me tiene que dar el total y el porcentaje del acumulado para conocer propiamente a cuánto equivale. ¿Ya vio? ¿Sale? Y es verdad, que el 100% equivale a los rasguños, a la ruptura, a la incompleta, a la forma inapropiada y a los otros. Esto equivaldría al 100%. Ahorita voy a arreglar solamente rasguños superficiales. Bien, voy a hacer lo mismo, pero ahora para tomar en cuenta los errores que existen en las máquinas. Entonces, el porcentaje de esto dijimos que eran 119 totales, entonces voy a poner que esto es igual a este valor que tengo aquí entre 119 y me da el porcentaje. Nada más quiero 2 cifras para redondear. Me voy a la formato de celdas, utilizo la categoría número con 2 decimales, acepto, copio mi fórmula hacia abajo, ¿de acuerdo? Y veo que la máquina B tiene el 42% de incidencias con rasguños superficiales. Me voy al acumulado, la primera cifra son 50, esto va a ser igual a la primera parte más el acumulado de la máquina A. De la misma manera, copio la fórmula hacia abajo y me da el total que son 119.
tendría que ser lo mismo que me ocurre aquí. 119, ahí estamos bien. El porcentaje acumulado, la primera es 0.42. Entonces, la siguiente celda tendría que ser la suma de este valor más el porcentaje correspondiente en la máquina A. Me da que es el 62% en el acumulado y tiene que llegar a un total del 100%. ¿De acuerdo? Entonces ya llegamos al 100%, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Pues ya estamos en la posición de poder construir nuestro diagrama de Pareto, ¿sí o no? Con nuestro diagrama de Pareto nos vamos nuevamente a insertar. Bueno, selecciono mis dos columnas que tienen mis datos correspondientes, selecciono la opción de Pareto y aquí tengo mi Pareto. Listo. Es una gráfica menos pronunciada, por eso lo ve usted como si fuera una ecuación lineal, la gráfica de esa, pero si yo, de acuerdo a lo que estoy viendo aquí, a mi acumulado, si quiero el valor exacto, yo podría determinar entonces, ¿verdad? Aquí está. Que si yo mando a arreglar o mando a cambiar la máquina B, yo le quito el 42% de todos los errores que tengo con respecto a los rasguños superficiales en esta máquina. ¿Ya lo vio? De esa manera funciona la parte de Pareto. Para las máquinas, segundo nivel para las máquinas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cree? Que también puedo observar una gráfica, es decir, un Pareto de segundo nivel. ¿Para qué otro valor? ¿Para qué otro valor me valdría la pena aquí? De acuerdo a lo que veo. Para el día, ¿no? Porque también existe una incidencia más frecuente, o para el turno, si quiere llevarse a un tercer nivel para el turno, ahonda usted más todavía en la parte de su análisis estadístico que está presentando. Entonces, para efectos de eso, hice el análisis del día. Y se lo voy por un tiempo, discúlpeme, aquí está, no, pero no lo quiero dejar al aire. Aquí está el análisis. Hice lo mismo. Identifiqué con respecto nuevamente a los rasguños superficiales los 119 casos y me di cuenta que el día miércoles tuve 45 defectos. El día jueves tuve 20 defectos. El día martes tuve 19 defectos. El viernes 18 y el lunes 17 defectos. Ok. Si sumo todos estos son 119 y se me ha acumulado como en la parte superior de porcentaje, el acumulado de los defectos totales y mi acumulado de porcentaje. Y me doy cuenta que la mayor incidencia fue el día miércoles. ¿Por qué está ocurriendo exactamente en los días miércoles la mayor cantidad de rasguños superficiales? ¿Qué está ocurriendo? Es por eso que nosotros no necesariamente tenemos que estar en la planta para identificar el problema, ¿no? Cuando tenemos el análisis estadístico, que es esta herramienta, nosotros podemos hacer maravillas desde nuestra posición de escritorio. Entonces, cuando grafico mi Pareto al respecto, me doy cuenta de lo siguiente. Oye, algo está pasando el día miércoles que está afectando la máquina B y que me está causando tantos rasguños superficiales en mi productividad. Hay que enfocarnos específicamente a esa máquina. ¿Ya lo vieron? Ok, ingeniero, presénteme estas gráficas. Tenemos una junta de reunión para la productividad y vamos a concluir. Ok, mi conclusión es la siguiente. A ver si se pega como tal. No. Bueno, voy a pegarlo por partes. Mi conclusión. La primera parte de mi conclusión. Dice que a partir... es que se me dije. Lo voy a poner aquí al lado para que se vea bien. ¿Qué concluyo de esto? De la primera gráfica de Pareto. Bueno, pues puedo concluir en este sentido. De la siguiente manera. Ahora sí lo voy a abrir aquí. A partir de esta gráfica que tenemos aquí al lado, es la primera. Sí, listo. Entonces, a partir de esta gráfica que tengo del lado izquierdo, puedo decir,
es posible apreciar de un vistazo que el problema principal en la pieza metálica son los rasguños superficiales en la superficie, ya que representan el 2.6% del total de los defectos. De acuerdo a lo que tuve aquí, mire, está redondeado el número. Bien, ingeniero, ¿qué concluimos de la segunda gráfica? Bueno, pues la segunda gráfica en mi reporte, yo colocaría algo así como esto de aquí. Permítame. Dice, yo concluiría que la máquina B contribuye al defecto principal con un 42% del total de las piezas con rasguños y que representa el doble de los que se dieron en cada uno de los restos de las máquinas. Es el doble de los errores en la máquina B y es el 42%. Aquí lo estoy poniendo en texto. Y luego, ¿qué concluimos con respecto al día? Ok. Con respecto al día en mi reporte, yo pondría una conclusión muy parecida a esta de acá. Se observa que el día que tuvo mayor influencia importante en el defecto principal es el día miércoles, ya que ocurrió un 38% del total de los rasguños, que son más del doble de los que ocurrieron en cualquiera de los demás días, ¿de acuerdo? ¿Y qué podría haber ocurrido? Bueno, pues podríamos decir que está asociada de manera especial con lo que pasa en la máquina B y con alguna situación que ocurrió el día miércoles de esa semana. Entonces, antes de tener una apreciación muy vaga al respecto de esto, con este tipo de mediciones nosotros podríamos llegar a un análisis más profundo. Entonces, a lo mejor el día miércoles en la máquina B se realiza una operación de mantenimiento y es lo que afecta el ajuste a la maquinaria, que salgan más rasguños superficiales ese día. ¿Sale? Más o menos hasta aquí, jóvenes. Es importante porque de eso trata su trabajo final. Un gusto haber compartido con ustedes, jóvenes. Recibo un abrazo de mi parte. Que esté muy bien.